Con el desarrollo de flanco, blanco busca un control central hipermoderno. A través de la ocupación central, negro disputa la ambición de apertura de blanco. La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo del alfil, blanco consolida el flanco de rey. El desarrollo del alfil por negro ocurre, preparándose para enrocar. La jugada enroque corto de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C4. Capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones.
dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. El avance del peón de blanco fortalece el centro, buscando ventaja espacial. Con el desarrollo del caballo, negro soporta su estructura central de peones. La centralización de la dama por blanco mejora la coordinación de sus piezas. Tras la centralización de la dama, negro refuerza el centro. Con el avance del peón, blanco prepara expansión en el flanco. La reposición del caballo por negro busca un puesto avanzado más fuerte. Con la maniobra del alfil, blanco busca profilaxis en el flanco de dama. El empuje del peón de flanco por negro ocurre, disputando el centro. Tras la simplificación de alfiles, blanco intercambia piezas. Con la recaptura de la dama, negro mantiene tensión en el flanco. El desarrollo del caballo por blanco mejora la actividad de sus piezas. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna F a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla B7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con la activación de la torre, blanco presiona la columna central. La jugada el caballo a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D2, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con la maniobra del caballo, blanco busca oportunidades tácticas. La jugada el caballo a la casilla F7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el caballo a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B2,
posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso al peón a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B7 para afianzar el control posicional. Tras la restricción posicional, negro solidifica su flanco con un peón. Con la reposición del caballo, blanco apunta a casillas clave. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla A6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna A la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre de la columna F a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Con la centralización del caballo, blanco establece un puesto avanzado fuerte. El desarrollo del alfil por negro activa una pieza clave. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre de la columna F a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla E1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna F a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla C8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla E2 para afianzar el control posicional. Con la duplicación de torres, blanco ejerce una iniciativa poderosa. La jugada el peón a la casilla A4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna D a la casilla C1 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4,
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna A la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B3. Debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura del peón, negro abre líneas para contrajuego. Con la recaptura del peón, blanco abre una columna para su torre. La reposición de la dama por negro busca centralización defensiva. La centralización de la dama por blanco coordina el ataque. El desarrollo del alfil por negro apunta a diagonales activas. El avance del peón de blanco gana espacio y genera iniciativa. La reposición del caballo por negro busca casillas activas. El avance del peón de blanco crea tensión en el centro. La jugada el caballo a la casilla B5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna E a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Con la activación de la torre, blanco toma control de la columna abierta. La jugada el peón de la columna B captura en la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C5. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla C5. Capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla A1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A1, debilitando la estructura defensiva rival. Con la recaptura del peón, blanco solidifica un fuerte dominio posicional. La jugada la torre de la columna E a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna E a la casilla B8. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a la torre captura en la casilla A8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla F1 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual la torre de la columna C a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla A8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla A6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna C a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Con la reposición del alfil, blanco mejora su alcance. El desarrollo del alfil por negro crea amenazas en las diagonales. Con la reposición del caballo, blanco refuerza el control central. El desarrollo de la torre por negro prepara acción en el flanco. Con la centralización del caballo, blanco establece un puesto avanzado fuerte. La centralización de la dama por negro busca juego activo. La centralización de la dama por blanco coordina las piezas. La jugada el caballo a la casilla C7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo de la columna F a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura del alfil, blanco simplifica manteniendo una ventaja fuerte. Con la recaptura del caballo, negro activa la pieza. Con la reposición de la torre, blanco incrementa la presión. La jugada la dama a la casilla C8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la dama a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B1, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla B1, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. Con la activación de la torre, blanco amenaza el flanco. La jugada la torre captura en la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la torre captura en la casilla A8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Con la recaptura del peón,
blanco abre líneas para su dama. La jugada la dama a la casilla B7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A8, debilitando la estructura defensiva rival. Con la reposición de la torre, blanco consolida su ventaja. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el caballo captura en la casilla D7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Con la maniobra del caballo, blanco refuerza el control central. La reposición de la torre por negro busca contrajuego activo. La centralización de la dama por blanco amenaza tácticas decisivas. Tras el intercambio de peones, negro realiza una maniobra estratégica. Con la recaptura del peón, blanco obtiene una abrumadora ventaja de material y posicional. La jugada el caballo a la casilla B8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla A8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Con la activación de la dama, blanco explota las debilidades del oponente. Tras el intercambio de damas, negro simplifica bajo presión. Con la recaptura del peón, blanco solidifica un final ganador. La jugada el caballo a la casilla A6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo de la columna B a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el caballo captura en la casilla D7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla B8 para afianzar el control posicional. Con la reposición de la torre, blanco busca coronar su peón pasado.